Leonardo Esquivel vendió el rancho de su padre enfermo mientras éste dormía. El sonido de la pluma arañando el papel del contrato resonaba en la fría oficina de una inmobiliaria, sellando la traición bajo una luz artificial que no daba calor. Estaba solo, a kilómetros de la casa donde su padre, don Ramón, luchaba en silencio contra el peso de la fiebre. El aire acondicionado soplaba un viento helado sobre su nuca, un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Se repetía a sí mismo que lo hacía por el bien de ambos, para asegurar un futuro que el campo ya no podía ofrecer. Pero la mentira era frágil, tan delgada como el papel que acababa de firmar, y no lograba abrigarlo del frío que sentía por dentro. El agente inmobiliario, un hombre de sonrisa fácil y apretón de manos hueco, le entregó una copia del acuerdo y la confirmación de la transferencia bancaria. Leonardo miró las cifras en la pantalla de su teléfono, una cantidad de dinero que nunca había visto junta. Debería haber sentido euforia, la adrenalina del éxito, pero solo percibía un vacío abrumador. Aquellos números representaban la tierra arada por su abuelo, el roble centenario bajo el cual su madre le leía cuentos, los surcos que su padre había labrado con sus propias manos. Había convertido un legado de sudor y memoria en un activo digital, frío e impersonal. Guardó el teléfono en su bolsillo, sintiendo el peso no del dinero, sino de la traición que acababa de cometer. Condujo de regreso por las carreteras que serpenteaban a través del Valle de Salinas. Los campos fértiles, la llamada ensaladera del mundo, se extendían a ambos lados, teñidos por la luz dorada del atardecer. Cada parcela de tierra que pasaba parecía observarlo en silencio. Cada tractor detenido en el horizonte era un testigo mudo de su engaño. Reconocía los límites de las fincas vecinas, los rostros de los hombres que trabajaban en ellas, gente que había conocido toda su vida y que respetaba a don Ramón como a un patriarca. Ahora, él era el portador de una noticia que rompería el corazón de esa comunidad. El hijo que había vendido no solo un terreno, sino un pilar de su mundo, todo por una promesa de modernidad que ahora le sonaba falsa. Al llegar al rancho, el roble centenario, el silencio lo recibió como una bofetada. La casa, usualmente llena del aroma a café recién hecho y el sonido de la radio, olía a medicina y a quietud. Entró en el pequeño despacho de su padre, un santuario de mapas viejos, herramientas de labranza y libros de contabilidad escritos a mano. Sobre el escritorio de roble macizo reposaba la carpeta que necesitaba para finalizar la entrega, el legajo de tierras. Era una antigua funda de cuero, gastada por décadas de uso, que contenía cada documento, cada título, cada permiso que certificaba la posesión de esa tierra. Para Leonardo, en ese momento, era solo un último trámite, un objeto que le separaba de su nueva vida. No podía imaginar que esa carpeta era el testamento moral de su padre, en el silencio de esa casa, donde cada objeto contaba una historia de sacrificio y lealtad. El peso de las decisiones se vuelve insoportable. Son historias como esta las que nos recuerdan que las raíces, aunque invisibles, son lo que nos sostiene. Antes de continuar, cuéntanos desde qué país nos acompañas. Tu comentario nos ayuda a que estas historias no se apaguen, porque la memoria de hombres como don Ramón merece ser honrada, y la justicia que sembraron en vida debe encontrar la manera de florecer, incluso después de que se hayan ido. Su legado depende de que alguien esté dispuesto a escucharlo. Leonardo tomó el legajo de tierras, el cuero frío y suave bajo sus dedos. Con la carpeta en la mano, caminó de puntillas por el pasillo hasta el dormitorio de su padre. La puerta estaba entreabierta y desde allí podía ver a don Ramón, una figura frágil bajo las sábanas, su respiración superficial y entrecortada. El rostro de su padre, usualmente surcado por la fuerza y la dignidad del campo, ahora estaba pálido y vulnerable.
Leonardo se detuvo en el umbral, observando las manos de su padre sobre la colcha. Esas manos, nudosas y fuertes, que le habían enseñado a sembrar, a podar, a entender los ciclos de la tierra. Esas mismas manos que, horas antes y debilitadas por la enfermedad, habían firmado la procuración que él usó para venderlo todo. De repente, un murmullo ininteligible escapó de los labios resecos de don Ramón. Se movió ligeramente, como si luchara contra una pesadilla. El corazón de Leonardo se detuvo. Por un instante, el pánico lo paralizó. Temió que su padre despertara, que abriera los ojos y lo viera allí, de pie, con los documentos de la traición en la mano. ¿Qué le diría? ¿Cómo podría justificar la venta de su alma, del alma de su familia? Contuvo la respiración, esperando, mientras el viejo reloj de pared en el pasillo marcaba los segundos con una lentitud tortuosa. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier acusación, cargado de todo lo que no se había dicho. Don Ramón volvió a sumirse en el sueño febril, y el cuerpo de Leonardo finalmente se relajó. Retrocedió lentamente, sin apartar la vista de su padre, y cerró la puerta con un cuidado infinito. El suave clic del pestillo sonó en la casa silenciosa como una sentencia definitiva. Apoyado contra la pared del pasillo, con el legajo de tierras apretado contra su pecho, se dio cuenta de que el rancho ya no se sentía como su hogar, sino como la escena de un crimen. Creía haber cerrado un capítulo, asegurando su futuro con una firma. Pero lo que no sabía era que la tinta de esos documentos guardaba una voz que apenas comenzaba a hablar, una voz que dictaría su propia condena. Los días que siguieron a la venta se disolvieron en un silencio espeso y polvoriento. El dinero, una cifra abstracta y fría en la pantalla de su teléfono, no ofrecía consuelo alguno. La casa, despojada de su propósito, se había convertido en un mausoleo de ecos y recuerdos. Cada crujido del suelo de madera sonaba como un reproche. Cada ráfaga de viento que silbaba a través de los aleros parecía susurrar su traición. La salud de don Ramón, lejos de mejorar con los cuidados que el dinero supuestamente compraría, se deterioraba a un ritmo alarmante. Leonardo se movía por las habitaciones como un fantasma, sintiendo el peso de la atmósfera cargada, un aire denso de culpa que le dificultaba respirar. La presión del mundo exterior no tardó en manifestarse. Una llamada de la corporación inmobiliaria, con una voz cortés pero inflexible, le recordó que el plazo para desocupar la propiedad se estaba agotando. Le hablaron de cronogramas, de equipos de demolición y de los permisos que ya estaban en trámite. De repente, Leonardo se sintió como un intruso en el único hogar que había conocido. Las paredes que lo habían visto crecer ahora pertenecían a extraños, y el roble centenario del patio pronto sería solo un obstáculo en el plano de un arquitecto. La urgencia de la llamada lo obligó a confrontar la siguiente etapa de su profanación: vaciar el despacho de su padre, el corazón del rancho. Fue allí, entre cajas de cartón y el olor a papel viejo, donde se encontró con Javier, el antiguo capataz. El hombre, de rostro curtido por el sol y manos que parecían extensiones de la propia tierra, no lo saludó con ira, sino con una tristeza profunda y serena que resultaba mucho más dolorosa. Javier estaba reparando una bisagra suelta en la puerta del granero, un acto de lealtad a un lugar que ya no le pagaba un salario. Sus ojos se posaron en Leonardo, y sin una pizca de acusación en su voz, simplemente preguntó: ¿qué diría don Ramón si viera esto? La pregunta simple y directa demolió las últimas defensas que Leonardo había construido. Obligado a organizar los papeles de su padre, Leonardo abrió un cajón que siempre había estado cerrado con llave. Dentro no encontró títulos ni dinero, sino viejas libretas de contabilidad. Al hojearlas, descubrió una contabilidad paralela, una que no registraba ganancias, sino actos de bondad.
Anotaciones a lápiz detallaban pequeños préstamos a trabajadores que nunca fueron cobrados, facturas de medicinas para la esposa de un vecino, dinero enviado para ayudar a la familia de un bracero que había perdido la cosecha. Su padre, el hombre que él había juzgado como un fracasado anclado al pasado, había estado tejiendo en silencio una red de apoyo que sostenía a toda la comunidad. La vergüenza quemó a Leonardo por dentro. El legajo de tierras se había convertido en su sombra. Lo llevaba consigo a todas partes, como si temiera perderlo, o peor aún, como si no pudiera soportar estar lejos de la prueba material de su crimen. Reposaba en el asiento del copiloto de su camioneta, un pasajero mudo que lo juzgaba en cada semáforo. Por la noche lo dejaba sobre la mesa de la cocina, y su presencia parecía llenar la habitación, más imponente que cualquier mueble. El cuero gastado, suave al tacto, se sentía pesado en sus manos, como si contuviera no solo documentos, sino el peso de generaciones de sudor y sacrificio. Aún no se atrevía a examinar su contenido a fondo. La visita del médico fue breve y sombría. La neumonía de don Ramón se había complicado, y su cuerpo, debilitado por la edad y la fiebre, ya no respondía al tratamiento como esperaban. El doctor, un hombre amable que conocía a la familia desde hacía décadas, mencionó con delicadeza que un estado de ánimo bajo o un golpe emocional profundo podía afectar gravemente la capacidad de recuperación de un paciente. No era una acusación, pero para Leonardo cada palabra fue una sentencia. La conexión entre la venta del rancho y el declive de su padre se hizo innegable, una verdad afilada que se clavó en su conciencia. Esa misma tarde, mientras la luz del sol se retiraba del valle, Javier apareció en la puerta de la cocina. No traía palabras de reproche, sino un recipiente humeante con caldo de pollo. Mi esposa insistió, dijo en voz baja, evitando la mirada de Leonardo. Cree que nadie puede enfrentar sus batallas con el estómago vacío. El gesto tan simple y tan profundamente humano desarmó a Leonardo por completo. En medio del desprecio que sentía por sí mismo, alguien todavía veía en él a un hombre que necesitaba cuidado. Esa pequeña luz de compasión fue lo único que le impidió derrumbarse por completo, una frágil esperanza en medio de su autoimpuesto exilio. La noche cayó sobre el rancho con una pesadez definitiva. Los compradores habían dado un ultimátum. Tenía 48 horas para entregar las llaves. Sentado en el viejo sillón de cuero de su padre, en la penumbra del despacho, Leonardo supo que se le había acabado el tiempo. El aroma a tabaco, tierra y cuero impregnaba el aire, un último vestigio del hombre al que había traicionado. Tomó el legajo de tierras de la mesa. Sus dedos temblaron al desatar la correa de cuero que lo mantenía cerrado. Ya no buscaba una justificación, sino quizás un entendimiento, una última conexión con el mundo que estaba a punto de perder para siempre. Con una respiración profunda, abrió la carpeta. El olor a tiempo y a tinta antigua se liberó, llenando el silencio. Encima de los documentos oficiales, mecanografiados y sellados, había una sola hoja de papel doblada. No era un documento legal. Estaba escrita a mano, con la caligrafía firme e inconfundible de don Ramón. No era un título de propiedad ni una cláusula. Era una carta, y al desdoblarla, la primera frase hizo que el corazón de Leonardo se detuviera en seco. Porque la carta no comenzaba con un saludo formal, sino con 3 palabras que lo cambiarían todo. Para mi hijo, Leonardo. Las palabras, trazadas con la caligrafía firme de su padre, parecían flotar en la página, suspendidas en el aire denso del despacho. Para mi hijo, Leonardo. No era un encabezado legal, ni un formalismo notarial. Era una llamada directa al corazón, una voz que emergía del pasado para reclamar el presente. Leonardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Había esperado encontrar cifras, condiciones, quizás un testamento frío que pudiera justificar. En cambio,
Encontró la única cosa para la que no estaba preparado: la intimidad de su padre, ofrecida en un momento en que él mismo la había profanado sin piedad. El cuero del legajo se sentía ahora como piel viva bajo sus manos temblorosas. La carta no era larga, pero cada frase contenía el peso de una vida entera. Don Ramón no hablaba de dinero ni de propiedades. Hablaba del roble centenario como si fuera un abuelo, de los surcos en la tierra como las arrugas de un rostro amado. Le recordaba a Leonardo la primera vez que sus pequeñas manos habían sostenido una semilla, y como su padre le había dicho que en ese diminuto punto residía la promesa de la vida. No había enojo en sus palabras, sino una profunda y serena melancolía, la de un hombre que sabía que el mundo que él había construido con sus manos estaba destinado a ser incomprendido por el hijo que tanto amaba. Era una despedida escrita mucho antes de la enfermedad. El texto continuaba, y con él una confesión que desarmó a Leonardo por completo. Su padre admitía su propio fracaso, no como agricultor, sino como padre. Confesaba el temor de no haber sabido enseñarle a Leonardo a amar la tierra, de haberle transmitido el sacrificio, pero no la recompensa espiritual que éste conllevaba. Escribía sobre cómo veía la ambición en los ojos de su hijo, un anhelo de escapar de ese mundo de polvo y sudor, y se culpaba por no haber encontrado las palabras para mostrarle que la verdadera riqueza no estaba en lo que se podía vender, sino en lo que jamás se podría comprar. La vergüenza que sintió Leonardo fue un fuego que le recorrió las venas. Fue entonces cuando la carta dio un giro sutil, pero decisivo. Don Ramón le hablaba de su verdadero legado, uno que no figuraba en los títulos de propiedad. Mencionaba a las familias que habían trabajado el rancho junto a él durante generaciones, no como empleados, sino como parte de una comunidad unida por la lealtad y el respeto mutuo. Hablaba de un pacto no escrito, un deber moral de cuidar de aquellos que habían entregado su vida a esa tierra. Era un concepto que Leonardo, en su prisa por monetizarlo todo, ni siquiera había considerado. La idea de que el rancho tenía responsabilidades, no solo valor, era completamente nueva para él. Con la carta aún en la mano, sus ojos se desviaron hacia la pila de documentos oficiales que había debajo. Los sellos, las firmas, las cláusulas legales que antes le habían parecido un simple trámite, ahora se veían diferentes. Parecían fríos, impersonales, una burda simplificación de la compleja red de vidas que sostenían. Empezó a comprender que su padre había jugado un juego mucho más largo y profundo de lo que él jamás imaginó. Quizás, escondido en el lenguaje técnico de esos papeles, había algo más, un mensaje codificado que solo ahora, a través de la lente de la carta, podría empezar a descifrar. La carpeta ya no era un archivo, era un mapa, un recuerdo vago de una tarde de verano de hacía muchos años. Emergió en su mente. Estaban sentados bajo el porche, y don Ramón, mirando el horizonte, le había dicho: «La tierra no nos pertenece, hijo. Nosotros le pertenecemos a ella». Leonardo lo había tomado como una de las tantas frases filosóficas de su padre, un sentimentalismo anticuado, pero ahora esas palabras resonaban con la fuerza de una advertencia, de una verdad fundamental que había ignorado por completo. La tierra no era un objeto que se pudiera vender, sino un fideicomiso, una responsabilidad sagrada que él había traicionado de la forma más vil. La culpa, que hasta ese momento había sido un peso paralizante, comenzó a transformarse en una energía febril. Ya no se trataba solo de su traición, sino de un misterio que necesitaba resolver. ¿Qué había querido decirle su padre con esa carta? ¿Era solo una despedida o era una guía, una última lección dejada para que él la descubriera en el peor momento de su vida? El dolor dio paso a un propósito.
Tenía que entender, tenía que saber qué plan silencioso había tejido don Ramón en esos documentos, qué verdad se escondía detrás de la tinta y los sellos oficiales. Era la única forma de empezar a buscar un camino de regreso. Dejó la carta a un lado, con la delicadeza de quien maneja una reliquia, y se volcó sobre los documentos legales. Sus dedos, que habían firmado el contrato de venta con una arrogancia ciega, ahora recorrían las líneas con una humildad desesperada. Pasó el título principal, las escrituras originales, los permisos de agua. Todo parecía estar en orden, todo legalmente impecable. Pero la carta de su padre le había enseñado a leer entre líneas, a buscar el espíritu detrás de la letra. Buscaba una anomalía, un anexo, una nota al pie de página que hubiera pasado por alto en su avaricia. Y entonces lo encontró. Engrapado en la parte posterior del testamento original había un documento adicional, con un sello notarial de hacía apenas 3 años. Era una enmienda, redactada en un lenguaje legal denso y casi impenetrable. Leonardo lo leyó una vez, luego otra, mientras el sudor frío comenzaba a perlar su frente. No entendía todas las implicaciones legales, pero una cláusula específica, subrayada con un trazo fino de lápiz, saltó de la página como si estuviera en llamas. Era una condición, una bomba de tiempo legal que su padre había implantado en el corazón de su herencia. Leonardo se recostó en el sillón, el papel temblando en su mano. El aire pareció volverse más denso, más difícil de respirar. El plan de su padre comenzaba a revelarse, no como un acto de desconfianza, sino como un acto de fe inquebrantable en la justicia. Se dio cuenta de que la venta del rancho no había sido el final de la historia, como él había creído. Por el contrario, había sido el detonante. Acababa de activar un mecanismo cuidadosamente diseñado, una sentencia que su padre había escrito en silencio, esperando pacientemente a que la codicia de su propio hijo la hiciera cumplir. La verdadera batalla por el alma del rancho apenas comenzaba. La cláusula, subrayada con un trazo fino de lápiz, parecía arder en la página. Leonardo la leyó 1, 2, 3 veces, pero las palabras se negaban a ordenarse en su mente. Era una enmienda al testamento, redactada con una frialdad legal que contradecía la tormenta que desataba. Si estas tierras fueran vendidas por ambición y no por necesidad comprobada, que todo el valor obtenido con la venta sea revertido a un fondo para los trabajadores que las cultivaron conmigo. El aire del despacho se volvió denso, irrespirable. No era una sugerencia, era una sentencia. Su padre, desde la quietud de su enfermedad, había previsto la codicia de su hijo y había forjado un escudo para proteger el alma del rancho. El sudor frío recorrió la espalda de Leonardo. La palabra ambición resonó en su cráneo como un eco de sus propias justificaciones. Se había mentido a sí mismo, convenciéndose de que actuaba por un futuro mejor, por una necesidad de progreso. Pero la caligrafía de su padre, a través de la formalidad del notario, lo desnudaba sin piedad. Aquella cláusula era un espejo que le devolvía el reflejo de un hombre movido por la vergüenza y el egoísmo. El dinero en su cuenta bancaria, que hasta hacía unos minutos representaba su libertad, ahora se sentía como un grillete, una deuda moral imposible de saldar. Su padre no había sido un hombre anclado al pasado, había sido un guardián del futuro, de un futuro que Leonardo no había sabido ver. Pero el golpe más devastador aún estaba por llegar. Sus manos temblorosas encontraron otro documento adjunto, uno con un sello más reciente. No era parte del testamento, sino un acta de copropiedad. En ella, don Ramón cedía una porción significativa del terreno a 5 familias, los trabajadores más antiguos del rancho, como un reconocimiento a sus décadas de lealtad. Nombres que Leonardo conocía desde su infancia: Javier, los hermanos Soto, el viejo Miguel,
aparecían allí, con sus firmas torpes pero firmes junto a la de su padre. De repente, la verdad lo golpeó con la fuerza de una luz. La venta no solo era inmoral, era ilegal. No había vendido la tierra de su padre, había vendido la tierra que también pertenecía a otros. Había estafado a la corporación inmobiliaria y, lo que era infinitamente peor, había robado el patrimonio de las mismas personas que su padre había jurado proteger. La complejidad del plan de don Ramón se reveló en toda su genialidad silenciosa. No había dejado su legado al azar ni a la buena voluntad de un hijo descarriado. Lo había blindado con la ley, con la justicia, convirtiendo a los trabajadores no en dependientes, sino en dueños. La traición de Leonardo no había sido solo un acto de deslealtad familiar, sino un crimen contra una comunidad entera. En el fondo de la carpeta, debajo de los fríos documentos legales, encontró una última pieza del rompecabezas. Era una fotografía descolorida por el tiempo. En ella, un joven don Ramón reía a carcajadas con el brazo sobre los hombros de un Javier adolescente. Estaban cubiertos de polvo, agotados pero felices, con el sol del atardecer a sus espaldas. Era una imagen de camaradería, de un vínculo forjado en la tierra. Leonardo le dio la vuelta y allí, en el reverso, reconoció la caligrafía de su padre en una sola frase, una brújula moral que él nunca había sabido leer. Hijo, la tierra no se hereda, se cuida para los otros o se pierde para sí mismo. Las lágrimas que brotaron de sus ojos no fueron de tristeza, sino de una vergüenza ardiente y purificadora. El peso de su culpa, que hasta ese momento lo había paralizado, se transformó en una claridad helada. El dolor dio paso a un propósito inquebrantable. Ya no se trataba de salvarse a sí mismo, de esconder su error o de disfrutar de un dinero manchado. Se trataba de honrar la última voluntad de su padre. Una voluntad que no estaba escrita en el testamento, sino en cada acto de su vida. La voz de don Ramón, silenciada por la enfermedad, ahora gritaba desde esos papeles, exigiéndole no arrepentimiento, sino acción. Se levantó del sillón. El despacho ya no se sentía como una tumba, sino como el cuartel general de una batalla que estaba a punto de comenzar. Los documentos que había despreciado ahora eran sus únicas armas. El legajo de tierras, que había sido el símbolo de su traición, se había convertido en el manual de su redención. Miró por la ventana hacia los campos silenciosos, que ahora le pertenecían a otros por derecho, y entendió que la única manera de recuperar una parte de su humanidad era perderlo todo. El dinero, la falsa promesa de una nueva vida, todo debía ser sacrificado en el altar de la justicia que su padre había construido. La noche afuera era oscura, pero por primera vez en semanas, Leonardo sintió que la oscuridad dentro de él comenzaba a disiparse. Tomó el teléfono. Sus dedos ya no temblaban. Marcó un número, no el de la inmobiliaria para negociar, ni el de un abogado para defenderse. Marcó el número de Javier, el capataz, el hombre cuya mirada triste lo había perseguido desde el principio. Mientras esperaba que respondiera, supo que ya no era el hijo que había vendido la tierra de su padre. Ahora era el instrumento de la justicia de don Ramón, y estaba a punto de ejecutar la sentencia que él mismo se había ganado. La voz de Javier al otro lado de la línea sonaba cansada, cargada con el peso de los años y de las decepciones recientes. Leonardo, sin embargo, no flaqueó. Su propia voz, por primera vez en mucho tiempo, sonaba clara y firme, despojada de la arrogancia y la culpa que la habían ahogado. No intentó explicar el torbellino de revelaciones por teléfono. Las palabras serían insuficientes. Simplemente pidió una reunión. Mañana, al amanecer, bajo el roble centenario. «Necesito que estén todos», dijo, refiriéndose a los jefes de las otras 4 familias cuyos nombres ahora estaban grabados en su memoria. No hubo preguntas. La autoridad en su tono,
una herencia de su padre que acababa de descubrir, fue suficiente. Javier solo respondió con un escueto: «Allí estaremos». El amanecer tiñó el cielo de tonos púrpuras y anaranjados, pero la atmósfera bajo el gran roble era fría y solemne. Las 5 familias estaban allí, de pie, en un semicírculo tenso. Sus rostros mostraban una mezcla de desconfianza, tristeza y una pizca de curiosidad. Veían a Leonardo, no como el hijo del patrón, sino como el hombre que había vendido su mundo. Él se paró frente a ellos, solo, con el legajo de tierras en sus manos. No comenzó con excusas ni lamentos. Su confesión fue un acto de demolición personal, brutal y necesario. Les conté cómo la ambición lo había cegado, cómo había traicionado la confianza de su padre y, sin saberlo, la de todos ellos. Cada palabra era una piedra que se quitaba de encima, no para aligerar su carga, sino para construir un puente. Entonces abrió la carpeta de cuero. El silencio se hizo más profundo, roto solo por el murmullo del viento en las hojas. Con una voz que no temblaba, leyó en voz alta el acta de copropiedad. Pronunció cada nombre, cada apellido, como si fueran parte de una oración sagrada. Javier Soto, Manuel Ríos, Esteban Herrera. Familias que por generaciones habían creído ser solo empleados, ahora escuchaban que eran dueños. La incredulidad se pintó en sus rostros, seguida por una ola de emociones contenidas. Asombro, confusión y en los ojos más viejos, el brillo de una justicia que nunca esperaron ver. Leonardo no les entregó un regalo, les devolvió lo que siempre había sido suyo por derecho moral, ahora ratificado por la ley. A media mañana, el sonido de un motor de lujo rompió la paz del rancho. El agente inmobiliario y un abogado de traje impecable descendieron del auto, con sonrisas de suficiencia y portafolios en mano. Venían a tomar posesión. Encontraron a Leonardo esperándolos en el porche, pero no estaba solo. Detrás de él, en silencio, estaban Javier y los otros patriarcas. Su presencia era un muro, una declaración silenciosa de que las cosas habían cambiado. El agente intentó romper el hielo con una broma, pero sus palabras se desvanecieron en el aire pesado. La confianza que había visto en Leonardo días atrás había sido reemplazada por una calma inquebrantable que no supo cómo interpretar. Leonardo no pronunció una sola palabra. Simplemente colocó el legajo de tierras sobre la vieja mesa de madera del porche. Con un gesto deliberado, lo abrió directamente en la página del acta de copropiedad y lo deslizó hacia los recién llegados. El abogado, con un aire de fastidio profesional, tomó el documento. Sus ojos recorrieron las primeras líneas con desdén, pero poco a poco su postura cambió. Su ceño se frunció. Pasó un dedo sobre los sellos notariales, reconociendo su autenticidad. La sonrisa del agente inmobiliario se congeló en su rostro al ver la expresión de su asesor legal. El poder, que momentos antes residía en sus contratos y su capital, se había evaporado frente a un pedazo de papel amarillento. El abogado se aclaró la garganta, su tono ahora despojado de toda cordialidad. Explicó a su cliente, en un murmullo tenso y legalista, la catástrofe que tenían delante. El contrato de venta era, en el mejor de los casos, fraudulento. Habían comprado una propiedad a una persona que no poseía la totalidad de los derechos sobre ella. La transacción era nula de pleno derecho. Las palabras clave resonaron en el porche: litigio, fraude, copropietarios. Cada término legal era un clavo en el ataúd de su proyecto. Don Ramón, desde su tumba, les había ganado la partida. Su sabiduría había sido más fuerte que su ambición, su previsión más aguda que su astucia legal. Fue entonces cuando Leonardo habló. Su voz era tranquila, pero cortante como el acero. «No quiero sus disculpas», dijo, mirando directamente a la gente. «Quiero mi error deshecho». Les informó que la totalidad del dinero transferido a su cuenta
sería devuelto antes del final del día. No estaba pidiendo una renegociación ni un acuerdo. Estaba dictando los términos de la rendición. Su única condición era la anulación inmediata del contrato y la renuncia a cualquier reclamación futura sobre el rancho El Roble Centenario. Ofrecía una salida limpia a un desastre que él mismo había provocado. Un acto de restitución total que los dejó sin argumentos. Los dos hombres, visiblemente sacudidos, se retiraron a su automóvil para discutir sus opciones, pero no había nada que discutir. Leonardo había construido una fortaleza inexpugnable con las herramientas que su padre le había dejado. Mientras el coche de lujo se alejaba levantando una nube de polvo, Javier se acercó y puso una mano pesada sobre el hombro de Leonardo. No hubo palabras de perdón ni de gratitud. No eran necesarias. El gesto fue suficiente. Era un reconocimiento, un puente tendido sobre el abismo de la traición. Por primera vez, Leonardo no sintió el peso de la herencia de su padre, sino la fuerza que ésta le confería. Se quedó de pie, observando cómo el polvo se asentaba de nuevo sobre el camino. Sabía que la batalla legal apenas comenzaba y que su propio futuro era incierto. Una tierra baldía que tendría que aprender a cultivar desde cero. Pero la primera semilla había sido plantada. Se giró para mirar a las familias, a los verdaderos guardianes de ese legado, cuyos rostros ahora reflejaban una frágil esperanza. Sobre la mesa, el legajo de tierras permanecía abierto, sus páginas expuestas a la luz del sol. La verdad, al fin, hablaría por sí sola. Los meses que siguieron no trajeron el estruendo de una victoria, sino la quietud de una paz ganada a pulso. La corporación inmobiliaria, enfrentada a un escándalo de fraude y a la mala publicidad en la pequeña comunidad del valle, se retiró en silencio. El agente, cuya sonrisa fácil escondía un vacío, fue reasignado a un escritorio en una ciudad lejana, su carrera marcada por el fracaso de haber subestimado la sabiduría de un viejo agricultor. El abogado, por su parte, vio su reputación manchada, un recordatorio de que la ley, sin la moral que la sustenta, es solo un conjunto de palabras huecas. Su derrota no fue un castigo infligido por otros, sino el resultado natural de una ambición que no respetó las raíces de la tierra que intentaron conquistar. Leonardo no recuperó su posición como dueño. De hecho, no recuperó nada de lo que había perdido materialmente. El dinero se había ido, devuelto hasta el último centavo. Su nombre ya no figuraba en ningún título de propiedad. Sin embargo, en esa pérdida total, encontró una libertad que ninguna cuenta bancaria podría haberle dado. Se quedó en el rancho, no como el patrón, sino como un trabajador más. Sus manos, antes suaves y ansiosas por abandonar el campo, ahora aprendían de nuevo el lenguaje de la tierra. Se levantaba con el sol, sentía el dolor en su espalda al final del día y dormía un sueño profundo y sin pesadillas. El sueño de un hombre que finalmente estaba en paz con su conciencia. La comunidad, liderada por Javier, no lo recibió con los brazos abiertos, pero tampoco le cerró la puerta. El perdón no fue un evento, sino un proceso lento, como el crecimiento de una cosecha. Se manifestó en gestos pequeños y silenciosos. Un vaso de agua fresca ofrecido sin que lo pidiera, un asentimiento de cabeza al cruzarse en el camino, una invitación a sentarse a la mesa durante el almuerzo. No hablaban de la traición, pues las acciones de Leonardo habían hablado más fuerte que cualquier disculpa. Estaban reconstruyendo la confianza, no sobre las cenizas del pasado, sino sobre la tierra fértil de un presente compartido. Un presente que don Ramón había asegurado para todos ellos. El legajo de tierras, aquella vieja carpeta de cuero, ya no se guardaba bajo llave. Ahora reposaba sobre el escritorio de roble en el despacho que se había convertido en la oficina comunal de la nueva cooperativa.
Ya no era un archivo de secretos o un arma legal, sino el documento fundacional de su futuro. Los niños de los trabajadores pasaban y lo miraban con una mezcla de curiosidad y reverencia, como el símbolo de una herencia que ahora les pertenecía. Para Leonardo, verla allí, abierta y accesible para todos, era el recordatorio diario de que el verdadero legado de su padre no era la propiedad, sino la justicia que había sembrado en ella. Una tarde, mientras el sol se derramaba sobre los campos, Leonardo trabajaba junto a Javier, reparando una cerca. Durante horas solo se escuchó el sonido del martillo y el viento. Finalmente, Javier se detuvo y miró el horizonte. «Tu padre siempre supo que la tierra cuida a quien la cuida», dijo en voz baja, sin mirar a Leonardo. «No confiaba en tu ambición, pero nunca dejó de confiar en el hombre que podías llegar a ser». Esas palabras, sencillas y directas, fueron la absolución que Leonardo no se había atrevido a buscar. No borraban el pasado, pero le daban un sentido, transformando su doloroso error en una lección aprendida con la piel y el alma. Leonardo comprendió entonces la naturaleza de su verdadera herencia. No estaba en los acres de tierra ni en el valor de la cosecha. Estaba en la red de lealtades que su padre había tejido, en el respeto mutuo que unía a esas familias, en la creencia inquebrantable de que una comunidad es más fuerte que cualquier individuo. Había intentado vender un terreno, pero don Ramón le había legado un propósito. Había perdido una fortuna, pero había ganado una familia. El rancho, que había sido el escenario de su vergüenza, se convertía ahora en el lienzo de su redención, un lugar donde cada día era una oportunidad para honrar la memoria de su padre con trabajo honesto y humildad. La cooperativa floreció. Bautizada oficialmente como el Roble Centenario, en honor a su silencioso guardián, se convirtió en un modelo de agricultura sostenible y comunitaria. Las decisiones se tomaban en conjunto, las ganancias se repartían con equidad y el espíritu de don Ramón parecía impregnar cada rincón. Leonardo, con el tiempo, se ganó un lugar no por su apellido, sino por su esfuerzo. Aceptó su papel con una serenidad que nunca había conocido, encontrando una dignidad en el servicio que la riqueza jamás le habría otorgado. La justicia había traído paz, no venganza, y el rancho respiraba de nuevo, libre de la sombra de la codicia. Pero para que el círculo de su redención se cerrara por completo, aún restaba un gesto final. Un año después de que el polvo de la batalla legal se asentara, Leonardo sintió que una última deuda quedaba por saldar, una que no se pagaba con dinero ni con trabajo, sino con un acto de memoria. La justicia había restaurado el orden, pero su redención personal necesitaba un ancla, un gesto que uniera el pasado perdonado con el futuro prometido. Una mañana encontró en un viejo baúl de su padre una pequeña bolsa de lona que contenía bellotas, recogidas del roble centenario y guardadas para un propósito que don Ramón no llegó a cumplir. En ese instante, Leonardo supo lo que debía hacer. No se trataba de construir algo nuevo sobre las ruinas de su error, sino de plantar vida nueva a la sombra de las raíces que había intentado cortar. Convocó a las familias de la cooperativa no para una reunión de trabajo, sino para una ceremonia sin palabras. Al atardecer, bajo la imponente copa del viejo roble, les entregó a cada patriarca una de las bellotas de su padre. No hubo discursos ni explicaciones grandilocuentes. Su voz, ahora serena y humilde, solo dijo: «Para que la sombra de este abuelo nunca se sienta sola». Juntos, en un silencio solemne, cavaron pequeños hoyos en un círculo amplio alrededor del árbol ancestral. Cada familia plantó su semilla, un pacto con la tierra y con el futuro. Leonardo plantó la suya al final, no como un acto de liderazgo, sino como uno más entre ellos,
un hijo que finalmente había aprendido a sembrar en lugar de arrancar. Mientras sus manos cubrían la bellota con la tierra fértil y húmeda, Leonardo sintió una paz que lo inundó por completo. El viento que susurraba entre las hojas del roble ya no sonaba como un reproche, sino como una bendición. Tuvo la certeza de que su padre estaba allí, no como un fantasma del pasado, sino como una presencia serena en la luz dorada que se filtraba a través de las ramas. Había pasado un año entero buscando el perdón en el rostro de los demás, sin darse cuenta de que el verdadero perdón debía encontrarlo en la tierra, en el acto de cuidar, de nutrir, de devolver. La herencia no era un título de propiedad, sino un ciclo de vida, y él, por fin, había encontrado su lugar en él. Los años pasaron, tejiendo estaciones de siembra y cosecha. El rancho, el roble centenario, no solo prosperó, sino que se convirtió en un refugio, un testimonio viviente de que la comunidad es la cosecha más valiosa. Los pequeños robles, plantados en aquel atardecer de reconciliación, crecieron fuertes y firmes, formando un círculo protector alrededor de su anciano patriarca. Los niños de la cooperativa, que habían nacido en la incertidumbre, ahora jugaban bajo su sombra, aprendiendo de Leonardo que las manos no solo sirven para tomar, sino también para sostener. Él se había convertido en el guardián de la memoria, un hombre cuyo pasado de vergüenza se había transformado en un futuro de propósito. Una tarde, ya con el cabello salpicado de canas, Leonardo se sentó solo bajo el roble, con el viejo legajo de tierra sobre su regazo. Ya no contenía la ansiedad de un crimen, ni el peso de una revelación, sino la serenidad de una historia completa. Sacó la fotografía descolorida de su padre y Javier, y la miró con una sonrisa tranquila. Había pasado una vida entera para comprender la simple verdad escrita en el reverso. No era una advertencia, ni una lección. Era una promesa. La promesa de que, sin importar cuán lejos nos desviemos, el camino de regreso siempre se encuentra en el servicio a los demás. Porque la verdadera herencia no es la tierra que pisamos, sino las huellas de bondad que dejamos en ella para los que vienen detrás. El dinero se agota y los contratos se desvanecen, pero el respeto sembrado en el corazón de la gente es la única cosecha que florece para siempre. Y el alma, al igual que un campo bien cuidado, siempre encuentra la manera de dar fruto, devolviendo al mundo la paz que un día recibió.